Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien nuevamente en entrevista esta semana en estos tiempos de cuarentena, pero como siempre con grandes personalidades. Y en esta ocasión me encuentro muy contento ya que tenemos nuevamente una persona de Chile. Se trata de la licenciada en Filosofía, directora ejecutiva de la Fundación Nuevamente. Se trata de Teresa Marinovich. ¿Cómo estás, Teresa? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti que puedes haber aceptado esta entrevista y que nos acompañes en estos tiempos de cuarentena. Y por favor, para no perder un solo segundo, cuéntanos un poco sobre ti, tu trayectoria. ¿Quién es Teresa? Me imagino que tu respuesta está apuntando más bien a lo profesional, pero hoy día enterramos a mi abuela, una persona que fue muy importante a lo largo de mi vida, fue una segunda mamá, literalmente. Entonces, cuando tú me preguntas quién soy, necesariamente se me viene ella a la cabeza y básicamente mi respuesta es una mamá de 9 hijos que hace a ratos algunas otras cosas distintas, pero eso es lo más importante, de todas maneras, para mí. Y bueno, tiene que ver, me recuerda eso a mi abuela, porque mi abuela también tuvo 9 hijos, digo, yo soy la nieta mayor. Ambas. Claro, ella tuvo 9 hijos, yo también. Wow, impresionante. Sí. Y cuéntanos, por favor, un poco acerca del mundo de las ideas. Me gustaría bastante saber sobre eso. ¿Cuál fue tu primer encuentro con las filosofías políticas? No sé si es que adhieres a alguna filosofía política. Cuéntanos, por favor, acerca de eso. Bueno, yo estudié filosofía a propósito de familia. Mi abuelo era filósofo, entonces estudié filosofía. Y en general, dentro de las ramas de la filosofía, la que menos me gustaba era la filosofía política. Muy curioso, no me interesó en general. Y, y si hay algo o algún acercamiento que se produjo mío hacia esta rama del pensamiento, tuvo que ver más bien con una cuestión práctica, con ver lo que estaba pasando en el mundo de las ideas, en la discusión pública, en los medios de comunicación y qué sé yo. Y a propósito de eso ya yo me empecé a interesar un poco más por esa beta. Pero en general me gustaban más bien me gustaba más la metafísica, la antropología, en fin. Así que curiosamente terminé en algo muy distinto a lo que se suponía que me interesaba, digamos. Y en ese sentido, ¿tú te adhieres a alguna de estas etiquetas que por, eh, Yo sin no, mira, a hacerlo mí, simple, yo por definición no me gusta mucho esto de las etiquetas. A veces ponerse una etiqueta es ayuda, es útil, desde el punto de vista funcional es necesario incluso, pero me resisto un poco al uso de etiquetas porque me carga básicamente el fanatismo. Hoy día en la mañana me escribía un amigo de izquierda y me preguntaba si yo era partidaria, por ejemplo, de privatizar las empresas estatales chilenas, las que son estatales todavía. Y me quedé pensando un rato cuál era la respuesta, qué pensaba yo sobre eso. Yo digo, evidentemente una persona que es más bien liberal o libertaria o el término que queramos usar para designar esa línea de pensamiento, se opone o va a ser resistente a la idea de que el Estado administre o tenga determinadas empresas, ¿no? Pero yo pensaba, qué absurdo es de repente ponerse a discutir o a defender ciertas posiciones independientes de cómo estén siendo ejecutadas las cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos la empresa Metro acá en Chile, bueno, es la única yo creo que funciona bien, la única estatal que funciona bien. Pero si funciona bien, yo no sería de las personas, por ejemplo, que propondría privatizar por razones ideológicas. ¿Eh? Me parece que eso es lo que nos distingue en el fondo de la izquierda, que es la posibilidad de actuar o de sostener argumentos racionales en el fondo y no basados en un apego enfermizo a lo ideológico. totalmente de acuerdo contigo, que precisamente hago estas preguntas porque si por algo distingue al liberalismo es de no ser dogmáticos, de no ser ese marco cerrado en el cual no entra ninguna otra idea, no es una ideología como tal. Entonces, más por simplificar. Tú ves, esperamos un segundo, tú ves en la izquierda una actitud exactamente inversa. No importa lo que diga la realidad, no importa lo que diga la evidencia,
No importa que las cosas estén funcionando bien, deben ser de otra manera, aún a pesar de todo lo anterior, ¿no es cierto? Entonces tú ves ahí justamente la actitud que a mi juicio es como la más repulsiva y la más peligrosa y hoy día predominante, parece que es básicamente irracional en el fondo. Y eso mismo decían los teóricos del socialismo, que no vamos a adaptar las ideas a la realidad, sino la realidad a nuestras ideas. Y que peor para la realidad. Claro. Entonces, desde ahí partimos Se lo tomaron muy en serio. totalmente. Y desde ahí partimos y quisiera saber cuál es tu opinión desde la visión de la filosofía acerca de cómo está avanzando el mundo en estos momentos. Justamente es lo más antifilosófico que hay. No estamos en una discusión, no estamos en una discusión de ideas, no estamos en una discusión racional, estamos en una discusión eh, entre fanáticos en general, ¿no es cierto?, de posiciones muy extremas, sin la discusión es meramente aparente porque en realidad no hay un oír, un refutar, sino que hay un atacar desde una trinchera. O sea, es lo más antifilosófico que existe porque es irracional en el fondo. Entonces tú ves, y esto se ha generalizado, no obviamente está muy presente en nuestro país, pero también caracteriza un poco lo que está pasando en Latinoamérica, en Europa, sobre todo en España, que nosotros por alguna mala idea tendemos a replicar todo lo que pasa allá y sobre todo lo malo. Tú ves esto, ves que la evidencia, la verdad, la realidad no importa. Lo que importa es lo que tú sientes, lo que tú crees que debería ser, cómo debería ser. Es una especie de discusión infantil, o sea, irracional, visceral y al mismo tiempo infantil. Infantil, que tiene que ver casi como con preferencias, con gustos. Entonces, tú ves como la decadencia del mundo occidental, en el fondo, en todo lo que es el debate público, en los medios de comunicación, en los partidos políticos, movimientos políticos, gobierno, populismo. Decadencia, básicamente, eso es lo que vemos, decadencia. ¿Y a qué crees que se deba todo esto? Porque lo que tú dices es cierto, esto viene principalmente del primer mundo. Y se supone que estamos en la mejor época de la historia. No ha habido un año mejor que, bueno, en estos momentos por No temas sé del si, COVID, no ajá, sé si se diría que no había un año mejor, pero una época mejor, una sí, época una mejor. era. Hasta el 2019 se podría decir que era el año en que mejor ha estado la humanidad. Sí, pues, ¿Qué ha pasado así es. entonces? A ver, muchas de las crisis sociales, humanas, personales, incluso surgen en cierto sentido cuando uno está en una zona de confort. Tú no vas a ver a ningún en este minuto un venezolano, por ejemplo, discutiendo sobre el modelo que impera en ese país, sobre la constitución que hay en ese país. Cuando tú estás en esa situación, no puedes entrar en crisis de alguna manera, no puede haber una revolución porque estás demasiado mal siquiera como para intentarlo. Entonces, paradójicamente, esto parece ser ya una cosa cíclica que se tiende a producir cuando hay un cierto grado de estabilidad, cuando tú estás razonablemente bien, que es el caso además de nuestro país, que por lo menos en relación al resto de Latinoamérica, o sea, es el país con mejores índices en todo sentido, y aún así el discurso que tú oyes, el ambiente que tú ves, es de una insatisfacción profunda, de una crítica radical, totalmente alejado, volvemos, de los datos, de la evidencia, de la realidad. ¿Y por qué? Quizá porque estamos bien y podemos darnos, entre comillas, ese lujo, con lo cual podemos también, quizá, perder todo lo que hemos ganado, que eso es lo que yo más temo. En el fondo, ya vamos aumentando muchísimo el desempleo, por lo menos en el Gran Santiago, estamos ya en un 15%. Hace 8 años, 10 años teníamos pleno empleo. O sea, el asunto se va deteriorando, vamos en una curva que parece ir en picada, en una descomposición progresiva, además de la clase política. Y, en fin, no estoy muy optimista, pero estoy con fuerza todavía, pero no muy optimista. Has mencionado uno de los temas que quería tratar y es precisamente el tema de Chile. Parece que es un país que se está desquebrajando. Lo que hace nada era el país estrella en el continente, los datos lo avalan pese a todo. Y es un país que avanzaba a pasos agigantados y de pronto vemos que hay un incremento ínfimo en un pasaje de metro, el cual me parece que se venía haciendo cada año y de pronto surge octubre. ¿Cómo explicar eso?
No solamente el aumento del pasaje metro, como dices tú, era ínfimo, no solamente eso, sino que se hacía regularmente, nunca hubo una protesta asociada a este tema. Más aún, ese aumento correspondía hacerlo por ley, o sea, no había ni una opción de que eso no ocurriera, digamos, por ley. Y aún así, esta fue una especie de excusa eh, a partir de la cual se organizó y se estructuró este movimiento que claramente venía siendo organizado y orquestado desde hacía muchos años, por lo menos desde una buena cantidad de meses. Tú comprenderás que las estaciones de metro, Santiago es una ciudad grande, es muy difícil quemar, ya no recuerdo si eran 40 o 70, pero para los efectos prácticos es irrelevante, porque 40 estaciones de metro no deja de ser, ¿no? 40 estaciones de metro quemadas en un solo día, con los mismos productos, de la misma manera, en un lapso de tiempo impresionante, en una tarde fue esto, y alguien que pretenda decir o sugerir que esto fue casual es que ya es irracional, digamos, las cosas tienen, digamos, el azar no llega a producir estos fenómenos tan armónicos, digamos, como el que fue el 18 de octubre. Chile estaba bien, pero acá hay un fenómeno que yo te puedo asociar un poco como mamá. Si un niño, ¿tú tienes hijos? No, no todavía. Ya, bueno, como te decía al comienzo, tengo hijos, tengo varios hijos. Cuando un niño se cae, por ejemplo, ¿no? Está jugando en el columpio y se cae. Fue un golpe habitual, todos los niños lo tienen. Y tú corres a socorrerlo, lo abrazas, le dices que lo que le pasó es tremendo, lo consuelas como si hubiera perdido a su padre, ¿ah? O como si se hubiera quebrado dos pies. El niño empieza también a entender que eso que le pasó es grave. Empieza a dimensionar con la misma vara que está usando su mamá al momento de consolarlo. Entonces, yo creo que ha habido también que este fenómeno, digamos, de que tú, de alguna manera, como padre o como madre, enseñas a los hijos a dimensionar, tú puedes empatizar y decir, lástima que te dolió, pero no vas a reaccionar frente a una caída del columpio como reacciona si se quebró los pies, ¿no es cierto? Bueno, esa educación que se da de manera tácita, implícita, en la que tú le enseñas al niño a medir correctamente lo que le está pasando, a situarlo bien en el contexto, esto que te pasó con el profesor es una lástima, pero te van a tocar muchos profesores injustos en la vida y esto, en fin, todo ese proceso de educación que afecta finalmente la psicología del niño se produce también en el ámbito social. Tú estás permanentemente oyendo un discurso en televisión, en medios de comunicación, en los políticos, que te están diciendo que tú realmente estás muy mal y que tu país realmente está muy mal y que todo es tremendamente injusto y que la desigualdad es una cosa grotesca y que no hay otro país en Latinoamérica. En fin, tú estás oyendo eso y finalmente, si no te informas, terminas creyéndolo. Y hay una buena cantidad de personas que se lo cree. Y se lo cree, y es muy interesante porque acá las encuestas que se hacen en Chile respecto de estos, de niveles de satisfacción, son completamente disonantes la opinión que la gente tiene respecto de su propia vida que la opinión que la gente tiene respecto de cómo es el país. O sea, yo estoy bien, aceptablemente bien, yo creo que voy a estar mejor, pero el país es terrible. Entonces, es esta especie de relato constante de una situación catastrófica que, bueno, la gente dice debe ser verdad, pues si todo el tiempo estamos hablando de esto, entonces se producen estos fenómenos en los cuales un país puede haber avanzado de manera sustancial, puede haber superado la pobreza, haberla reducido a unos niveles impresionantes. En Chile pasamos, si no me equivoco, en 30 años de 40% de pobreza, 30% de pobreza, no recuerdo, a una disminución sustantiva, aumento de todos los índices, de calidad de vida, de sueldos, de etcétera, etcétera, todo mucho mejor. Y sin embargo, la gente convencía que está mal. Entonces eso va armando va creando un clima, un ambiente propicio, sobre todo para la gente joven, ¿no es cierto? Que incluso puede estar un poco aburrida, pienso yo de repente, te fijas, cuando tú has pasado por largos tiempos de comodidad, de bonanza, de confort, puedes ver con ojos idílicos, digamos, la idea de participar o de estar en algo grande, en una especie de revolución. Sabemos que a lo largo de la historia mucha gente, muchos jóvenes idealizaban la guerra, a nosotros les parecía fantástico y partían como quien iba a una super fiesta a la guerra, digamos, después se encontraban con la realidad lo que era. Bueno, estamos viviendo un poco eso, yo creo que
que es parte de, es casi parte, es casi, yo obviamente no soy de la idea de que la historia es cíclica, digamos, y en el sentido estricto de la palabra, pero ciertos fenómenos tienden a repetirse en determinadas condiciones y ha habido demasiada bonanza. Y esto ha generado o ha producido un clima social y un ambiente crítico respecto de lo que hay, que bueno, que hay que convivir con eso y es difícil además porque cuando tú ya emocionalmente estás de un lado y con mucha carga emocional es muy difícil hacer entrar en razón a alguien. Cuando ya a ti una persona te resulta, no sé, insufrible, es muy difícil que tú razones y digas, no, sí, pero pasa esto, y racionalizar. Y bueno, y también estamos en una era o en unas circunstancias en las cuales las emociones y lo sensible y la percepción y la subjetividad están un poquito exacerbadas también, po. Y que es un poco lo que uno ve en una, diría tu generación de ahí para abajo. No sé, tú eres relativamente joven, me da la impresión. Tú calificas como millennial. Soy millennial. Eres millennial, ¿viste? Es una generación también como que no razona, como que cree que lo que tiene también una especie, yo no sé si tú has oído a Agustín Laje, que yo lo admiro muchísimo, habla de la naturalización, bueno, no solo él, pero habla de la naturalización de la riqueza por parte de los millennials, de de este creer que la situación en que uno está es una base inmutable, un desde, un piso bajo el cual tú no puedes caer. Entonces tú no importa, tú puedes destruir todas las estaciones de metro, tú puedes hacer las leyes que se te den la gana, no sé qué, y todo solamente puede mejorar. Una especie de una mezcla entre la naturalización de la riqueza que en el fondo se deriva de un grado bastante importante de inmadurez y por no decir de idiotez también. Este desconocimiento de que, en definitiva, la situación originaria del hombre es de precariedad, es de necesidad, es de miseria. Pero bueno, no estoy muy optimista. Precisamente en una entrevista pasada con el mismo Agustín Laje, él mencionaba que el problema es que la clase política que está al otro lado de la vereda, ha dejado a un lado la batalla cultural. Y en la batalla cultural hay otras personas que también adhieren a esto. Precisamente hace unos días, entrevistando a Vanessa Vallejo, no sé si la conoces, y decía que tú, ¿Vanessa Vallejo Vanessa o Vallejo del Pan Vanessa Am Post, Kaiser? no, Vanessa Vallejo, del Pan ¿Ya? Am Post, ¿Ya? Ah, ya, sí, perdón, sí. y ella comentaba que precisamente tú puedes tener todos los datos del mundo, pero si es que tú no tienes valores, si es que no tienes cultura detrás, no te sirve de nada, y lo que pasa es que eso termina colapsando. ¿Tú adhieres a estas premisas que dan ellos? Sí, lamentablemente pienso que todo lo que podríamos llamar movimientos, partidos de derecha, tendieron a reducir un poco su ideario a una cuestión económica y macroeconómica, olvidando, como dices tú, dejando de lado lo que es cultural, en un sentido como bien amplio de la palabra, y lo que es moral también. Entonces, finalmente la discusión era una discusión de parte de la izquierda idealista, emotiva, y de parte de la derecha como respuesta, una cuestión meramente técnica, llena de índices, en la que este sistema funciona porque funciona y porque esto dice el papel y el paper. Y un abandono efectivamente de todo el espacio cultural, abandono de las organizaciones intermedias, abandono de los espacios políticos, desinterés, indiferencia respecto de lo que estaba pasando también en el plano político. Bueno, yo creo que sí, coincido absolutamente con que toda la lucha cultural en el fondo ha sido muy descuidada. Y esto también es un fenómeno que se deriva del hecho de vivir en una cierta zona de confort. Tú llevas 30 años viendo a políticos de izquierda y de derecha más o menos en un cierto nivel de acuerdo con ciertos consensos básicos que parecían intocables y bueno, nos movíamos un poco para un lado, un poco para el otro, pero en definitiva estábamos en una situación de bastante equilibrio y terminas
descuidando el asunto. Mientras tanto, la izquierda más radical, la izquierda más adoctrinadora y qué sé yo, haciendo su trabajo en el ámbito cultural. Por una parte en los medios de comunicación, con una presencia fuertísima, o sea, tú ves los medios de comunicación chilenos, ves los canales de televisión, eh, sobre todo los canales de televisión, los ves, los oyes y y es en el fondo un discurso de izquierda duro, no en la forma, no, pero en el lo que hay detrás, lo que atraviesa el discurso del periodista promedio, del comunicador o la animadora promedio, es una mentalidad de izquierda dura light, pero en el fondo penetrando en el fondo a toda la sociedad a través de programas permanentes de televisión, matinales, noticieros y qué sé yo. Bueno, y eso es, y el Partido Comunista, el Frente Amplio, todos estos movimientos de izquierda ultra, 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 muy infiltrados, sobre todo el Partido Comunista, en todas las organizaciones intermedias, en todos los sindicatos, en todos los colegios profesionales, en todo, en los colegios públicos, en la educación, totalmente como expandidos como un virus, que además es bastante más peligroso que el COVID, bastante más letal, eh, terrible. ¿Ah? Eso es lo que me llama precisamente la atención. Por ejemplo, ver que en Chile existe abiertamente y dentro del Congreso un partido comunista. Si vemos en toda la región, vemos que todos los partidos comunistas más o menos han guardado la hoz y el martillo en el armario y han sacado el Partido de los Trabajadores, de Izquierda Unida o este tipo de cosas, y eso en Chile no pasa. No, ni siquiera. A ver, los comunistas en Chile tienen mala prensa, ya no es que la gente se siente identificada con el Partido Comunista como partido, porque el Partido Comunista en su versión oficial es muy duro, muy extremo, y en ese sentido el chileno no se siente muy cómodo con eso. Pero si tú ves la forma en que los medios de comunicación acogen las propuestas que provienen de ese sector muy extremo, tú ves un recibimiento bastante cálido y amable. Mucho más duros son con lo que ellos, o en general ellos califican como extrema derecha. Muchísimo más duros, muchísimo más intransigentes, con un doble estándar escandaloso, a veces, a rato. Eh, pero así es, o sea, se sienten más afines, emocionalmente más cercanos a la izquierda dura, 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 dura. Y es curioso, a mí también me extraña que el Partido Comunista se muestre, como dices tú, porque de alguna manera ya ocultar la hoz y el martillo, por último, hay un cierto grado de conexión con lo que ha sido el Partido Comunista. Acá no, acá son orgullosos, acá ellos son los que más usan la expresión derechos humanos, ellos son los primeros en acusar a la policía de ser asesina, ellos son los guaripolas en el fondo de la moral, de los principios democráticos. Entonces es una cosa muy contradictoria, pero que al final avalada, si no de manera explícita, por lo menos con el silencio. Y es algo totalmente paradójico, teniendo en cuenta que tienen tantos millones de muertos sobre la espalda. Es algo que yo no logro. Impresionante. Es impresionante eso. O sea, millones de muertos, si tú ves cuáles son con los países de ultra izquierda de la región. O sea, a ver, pero digamos, donde hay miseria, pobreza, violaciones a los derechos humanos, democracia nula, presos políticos. Bueno, y aún así, tú tienes acá una clase política, un grupito de parlamentarios, ¿no es cierto?, que son o del Partido Comunista o el Frente Amplio, que es una versión, si tú quieres, más desorganizada, más frívola del Partido Comunista, pero que están bastante cercanos en términos de todo este colectivismo y qué sé yo. Y tú los tienes circulando y dando cátedra y con muy poca oposición, con muy poco cuestionamiento, y con muchísima cobertura mediática. Esto es bien impresionante también, el tema de los medios de comunicación. Hay algo que yo podría hacer un paralelismo, el tema de Chile con el tema de España. Vemos que son dos países en los cuales hubo dictaduras militares, de las cuales podríamos decir que nace esta parte de la derecha en la que se exculpa y por poco se da latigazos en la espalda y, y ahí han dejado el camino amplio a los cuales
puedan volver a surgir partidos tan extremos como puede ser Así el es. mismo Partido Comunista en Chile o el mismo Podemos que está ahora en el poder. Ante todo esto, ¿qué es lo que se hizo mal a tu criterio después de que estos regímenes, ya sea el de Pinochet o ya sea el de Franco, hayan dejado el poder y haya un retorno a la democracia? ¿Qué se hizo mal? Ay, yo creo que la culpa es muy peligrosa en la vida. Es peligroso no tenerla, porque si no tienes en absoluto culpa, eres un psicópata. Pero es muy peligroso también exacerbarla. Yo creo que la derecha chilena y todo el grupo, por así decir, que fue proclive al gobierno militar, dentro de los cuales me incluyo, orgullosa, y lo voy a volver a decir, y lo voy a decir siempre, fui partidaria del gobierno militar, no me arrepiento ni me avergüenzo. Bueno, todo ese grupo de personas que fue proclive al gobierno militar, que fueron incluso participaron a veces dentro del gobierno, que fueron políticos inflados por el mismo Pinochet y qué sé yo, se desentendieron de la obra de Pinochet, empezaron a dejarse amedrentar por este discurso de violaciones a los derechos humanos, que evidentemente había habido abusos, pero fueron cediendo terreno. Y tú, nuevamente voy a hacer una analogía con lo que es más personal o más psicológico. Pedir perdón en la vida es un acto sagrado, si tú quieres, ¿no? Poder reconciliarse con alguien es una cosa fantástica, está dentro de las cosas más maravillosas que puede hacer un ser humano, es pedir perdón o, desde el otro punto de vista, perdonar. Pero cuando tú te das cuenta de que la persona que tienes al frente en realidad quiere hacerte pedir perdón, no para reconciliarte consigo, sino que con él, sino que para humillarte, para aplastarte, para anularte, entonces tú no debes pedir perdón. Aunque hayas cometido un error, tú no debes pedir perdón. Y esa claridad yo creo que no la tuvo la derecha, no entendió a quién tenía al frente. Entonces hizo muchos reconocimientos, cedió terreno y al mismo tiempo no defendió lo que debía defender de manera muy clara y con mucha valentía. Entonces fue finalmente validando este discurso de que ella no tenía autoridad moral, ¿ah? Y de que la autoridad moral la tenían otros. No dio la pelea, en definitiva. Probablemente también hay que pensar que toda esta gente derecha a la que yo me refiero y qué sé yo, creció en un ambiente político bastante protegido. O sea, la gente que era de derecha y creció con Pinochet, obviamente vivió en un ambiente protegido. Y si eran políticos, vivieron con un pulmón artificial, por así decir. Y se acostumbraron a no tener oposición. Por otra parte, el sistema político con que quedamos después de Pinochet, el sistema binominal, el sistema electoral, era un sistema que privilegiaba grandes mayorías y que le aseguraba de alguna manera a estos mismos políticos que iban a tener y seguir teniendo un cierto grado de representación y de participación, eran un interlocutor válido porque todo estaba pensado para dos bloques. Entonces vivieron muy cómodamente, no se dieron la molestia de ser oposición y bueno, perdieron mucho terreno y hoy día están dejándole a sus hijos o a sus nietos, digamos, un mega problema por lo que yo llamaría también un acto de cobardía. Un acto de cobardía o al menos de torpeza. Tú tienes que saber a quién le pides perdón, tú tienes que saber en qué momento y a quién le reconoces qué. ¿No? No, no, esto no se hace de cualquier forma. Cuando tú ves que lo que se te pide es en el fondo dar un espectáculo para después decir, viste, este hizo esto, y tú no lo haces, no te prestas para eso. Pero claro, para eso no hay que ser idiota. Pues. Yo de repente pienso que hay harto de simplismo intelectual, que hay poca formación, poca solidez conceptual de parte de nuestros políticos, mucha torpeza, incluso del gobierno. Dentro de lo que es el espectro político en Chile, ¿tú ves algo respetable en este momento, algo que pueda dar en sí la batalla o ves completamente vacío el panorama? A ver, los liderazgos, digamos, a pesar de todo lo que te estoy describiendo, los liderazgos que tienen alguna posibilidad en nuestro país son más bien de derecha o inclinados hacia allá. Digamos, Joaquín Lavín tiene buenas posibilidades, qué sé yo, varios de los que aparecen en la encuesta, en los primeros puntos de la encuesta son más bien de derecha, pero son una derecha que podríamos llamar, no sé, una socialdemocracia en la práctica. ¿Ah? O sea, están identificados acá como derecha, son más bien socialdemócratas que de derecha o liberales.
Y bueno, a veces ese es el camino, el de esta especie de populismo, socialdemocracia medio populista, qué sé yo, medio disfrazada. A veces es el camino que lleva al desastre, a mi juicio. Pienso que hay movimientos importantes. Está José Antonio Cast, que yo creo que ha hecho un trabajo muy relevante. Ha ido rescatando en el fondo a un grupo grande de personas que no se sentían identificadas con este modelo de político light o gelatinoso, amarillo. No sé si ustedes usan esa expresión. Amarillo es como insulso, sin sustancia, que sí, que no, indefinido. Ya, eso. Yo creo que José Antonio Casta ha hecho una cosa bien buena y bien rescatable, qué sé yo. Y hay muchos movimientos en Chile, pero no así liderazgos políticos que tú digas, ¿en serio? O sea, José Antonio Cast y ya, ya. Y ante eso, en el plano de la cultura, cuéntanos por favor más o menos cuál es el papel, cuál es la visión que tiene la fundación nuevamente en todo esto, porque ustedes tienen bastante representación en este momento, en lo que son las ideas liberales, por lo menos. A ver, la fundación nuevamente surgió a partir de esto que te digo yo, esta experiencia, ¿no es cierto? Este encuentro entre que tú dices las ideas liberales o las ideas libertarias, tú las puedes ver aplicadas en la realidad, tú puedes ver digamos, hay evidencia a su favor, está la realidad a su favor, hay estudios a su favor, hay, no sé, investigaciones a su favor, y sin embargo la discusión pública discurre por un carril completamente independiente. O sea, había una especie como de desconexión entre todo esto que yo te digo que es lo esencial, básicamente la verdad, la realidad, la evidencia, el estudio, etcétera, por un carril y por otro la discusión pública. Entonces, nosotros, a propósito de eso, nos empezamos a dar cuenta que era muy relevante, en el fondo, ser capaz de procesar todos estos datos o esta información que existe o qué sé yo, y de entregarla de una manera digerible, digamos, fácil de digerir, rápida, una especie de propaganda sencilla, pedagógica, amigable, de ideas que son por lo demás las correctas, y no las correctas porque yo sea fanática, sino que por una razón muy simple, son las que funcionan. ¿Ah? Entonces no es fanatismo, no es que yo quiera arrogarme el hecho de estar en posesión de la verdad, que simplemente funcionan, así como hay unas fórmulas que funcionan para que un puente se caiga y otras que no funcionan, o para que no se caiga y otras que no resultan y el puente se cae. Bueno, en materia política la cosa no es tan distinta. En materia de políticas públicas no es tan distinto. Entonces, no es que uno sea fanático, sino que simplemente es racional. Y pareciera ser que estamos en un ambiente totalmente de personas adoctrinadas, o sea, sin racionalidad, sin ganas ni interés por pensar. Entonces, cuando tú te das cuenta que están estos dos mundos totalmente disociados, es que pensamos que era necesaria una fundación orientada en el fondo a la comunicación de estas ideas, orientada a ver cómo presentar estas ideas, cómo transmitirlas. Y bueno, a eso nos dedicamos, en el fondo, a eso nos dedicamos, estamos tratando de formar columnistas, estamos tratando de difundir información. También tienes que pensar que, como decíamos al comienzo, tenemos a los medios de comunicación en contra. O sea, no es que haya más representantes de una posición que de la otra, es que de una no hay. Es que no hay periodistas que serios, sólidos, con argumentos. Es que no hay políticos ni comunicadores que den la cara. Entonces, cuando tú ves eso, dices, bueno, algo hay que hacer. Por eso surge la fundación nuevamente, FNM. De hecho, tengo ahí. Ahí mismo lo estaba viendo. Sí, Ante esto sin duda es una batalla titánica que sin duda no va a ser de la noche a la mañana, no. pero tú estás viendo que sí está habiendo una recepción más o menos de estas ideas o ves un camino muy a largo plazo. No, hay que pensar también que en Chile así como se superó, digamos, se redujo tan sustancialmente el número de la pobreza en estos últimos 30 años, significa que muchas personas que estaban en situación de pobreza precisamente pasaron a estar en una situación de clase media. Personas que ganaron harto, que avanzaron mucho y que al mismo tiempo tienen miedo de perder, porque retroceder no es eh, bajar un poco su estándar de vida. Retroceder es pasar de una situación de clase media cómoda a la pobreza.
es perder su seguro de salud, es volver a una educación espantosa para sus hijos. Entonces, esa clase media, esa gente que dejó de ser pobre, tiene hoy día mucho que perder y tiene conciencia de cuál es el camino y cuáles son las ideas que efectivamente funcionan y todo. Lo que pasa es que hay gente que ha estado trabajando, no es gente que esté metida en política o protestando en la calle. Entonces, esa gente está muy necesitada también de representación y esa gente efectivamente nos sigue. O sea, a mí me hacen bastante bullying por una cuestión social, socioeconómica, ¿no es cierto? Yo pertenezco a la clase económica, una clase socioeconómica alta, y es verdad, no pienso discutirlo ni negarlo, pero las personas, el crítico, el tuitero, el señor que te amenaza por redes sociales y qué sé yo, cree que a mí me leen o me siguen siguen mis opiniones la señora que vive una cuadra más allá en mi casa. Y está tremendamente equivocado. O sea, nuestro público mayoritario, el de la fundación, me refiero no solo al mío, el público de la fundación es en un 80 o 90% clase media desesperada porque no hay nadie que esté defendiendo su situación. Y porque además están en esta posición intermedia, ¿no es cierto?, en que no eres indigente, entonces no eres objeto de todas las ayudas estatales que tienen la persona más pobre o más vulnerable, y tampoco tienes las espaldas que tiene una persona acomodada, ¿no es cierto? Que por último, incluso no solo espaldas personales, sino que toda una red, un entorno, familia, amigos que te pueden rescatar si es que te pasa algo. Entonces, esta persona de clase media está en una situación de vulnerabilidad importante y esta persona es muy sensible a las cosas que dice la fundación y ese es nuestro público. De hecho, nosotros vivimos con donaciones de esas personas, de ese tipo de personas. No son personas ricas en su mayoría, obviamente también hay personas ricas que hacen donaciones, pero la sustancia, el grueso de las donaciones que nosotros recibimos son de personas de clase media. Si nos ponemos a ver la historia, la mayoría de personas revolucionarias fueron precisamente de clase alta, gente que no tenía necesidades, que carecía de las necesidades básicas, sino eran revolucionarios burgueses, si se puede Sí, decir. po, sí. Bueno, pero es que lo que estábamos hablando, cuando tú estás apremiado por las necesidades básicas de la vida, tú no puedes darte el lujo de estar en revoluciones y todos sabemos eso. ¿Quién puede, incluso yo misma, o sea, ¿cómo hago yo, por ejemplo, si yo trabajo y tengo unos relativos ingresos, pero relativos, o sea, yo tengo 9 hijos, o sea, si no fuera por el papá de mi hijo, ¿no es cierto?, mis hijos no viven simplemente. Entonces, ¿quién puede darse el lujo de dedicarse a YouTube teniendo una familia importante? Bueno, tienes que tener espaldas, tiene que haber alguien que te cura, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces, estas revoluciones y estas cosas son siempre cosas de élite. El feminismo, una cuestión de élite. ¿Qué mujer que está viviendo con un hombre borracho que le pega va a estar protestando sin ropa en la calle? O sea, a ver, está con otros problemas. ¿Ah? ¿Qué va a estar hablando del aborto? Está con problemas mucho más apremiantes. Entonces, todas estas pseudo revoluciones del pseudo pueblo son en realidad, como dices tú, son cosas de élite, cosas de élite. Y muchas veces se deja ver eso de manera bastante grotesca, ¿no? Porque tú tienes a feministas obsesionadas, por ejemplo, con el aborto y que no dicen nada del cáncer de mama. Entonces resulta que de pronto les interesa la salud de las mujeres, pero resulta que solamente en aquellos aspectos que objetivamente no matan más mujeres. Entonces uno empieza a ver esta debilidad conceptual en el fondo de sus propias luchas. Te fijas, la salud de la mujer, la salud de la mujer, la salud de la mujer, y resulta que lo único que hablan de la salud de la mujer es precisamente el problema que menos daño o menos muerte causa a las mujeres. Te fijas, entonces, en fin. Algo que me preocupa bastante es el tema de lo que tú ya has mencionado, que son los medios de comunicación. Son gigantes que sostienen este establishment. Y la pregunta es, ¿cómo pelear ante una ola de fake news, una ola de periodistas vendidos al poder político? ¿Cómo luchar contra eso y vencer a este gigante, entre comillas, desde las trincheras? ¿Cómo organizarse? ¿Hay que copar solo la cultura? ¿Hay que hacer un partido político? ¿Qué nomás hay que hacer? ¿Cuál es la hoja de ruta? Yo creo que no hay hoja de ruta. Yo creo que hay que apostar por todos los caminos, entendiendo además que, bueno, yo soy
Yo soy creyente, entendiendo que las personas tenemos talentos distintos, tenemos cualidades distintas, tenemos vocaciones, si tú quieres, diferentes. No todos estamos llamados a hacer las mismas cosas y de la misma manera. Hay temperamentos, gustos, aficiones, cualidades, en fin, carisma, faltas de carisma. eh, Entendiendo que todo eso es así, yo creo que hay que dar una batalla en todos los frentes, como dices tú. Invitar a las personas a participar. O sea, por una parte hay gente que de frente está tratando de hacerle el peso a los medios de comunicación, ¿no es cierto? O sea, tú o personas como tú en canales de YouTube o como nosotros, qué sé yo, canales de YouTube, en redes sociales y qué sé yo, está tratando de equilibrar un poco las cosas y lo está logrando. Lo está logrando. La gente más joven ya no está viendo televisión, no está viendo mucho menos televisión y está viendo más redes sociales. Ahora, la credibilidad de las redes sociales es bastante discutible por lo que hemos visto, también a propósito de lo que decías tú de fake news. Entonces yo creo que hay que dar la batalla ahí, hay que dar la batalla en las organizaciones intermedias, hay que crear conciencia de la importancia que tiene votar, después participar de estos, insisto, organizaciones intermedias que finalmente hemos dejado desérticas, digamos, y han sido copadas por los grupos más extremistas que existen. Y bueno, y también apoyar a quienes lo hacen, ¿no? De repente hay personas, por ejemplo, que son, no sé, están emprendiendo, están en un negocio, bueno, fantástico, están produciendo, están generando empleo, les está yendo bien o les está yendo no tan bien y necesitan tener su tiempo consumido por eso, no pueden estar en eso y en la política y en las redes sociales y en YouTube. Bueno, entonces esa es la persona que debiera apoyar, pero tener conciencia de que hay que apoyar a las ONG que te interpretan, al partido político que te interpreta, al candidato, a lo que sea, digamos, tener conciencia de que uno no vive solo en el mundo, uno vive en una sociedad y por lo tanto lo que está pasando fuera de mi casa o fuera de mi trabajo también va a terminar afectándome. Entonces yo tener un cierto grado de participación de manera directa o indirecta si es que no puedo, pero entendiendo que es importante. Yo creo que hemos visto también, a propósito de lo que decía Agustín, este abandono de la cultura, también hay un abandono, por ejemplo, de parte de la empresa, o sea, la empresa poco consciente de defender su valor, el valor social que ella aporta, que es enorme. Has tenido unos 20, 30 años de políticos desprestigiando a la empresa, hablando de la empresa como que fue una especie de escoria. Efectivamente, las empresas han aceptado pasivamente, y con eso el que calla otorga, esta retórica contraria contraria a la empresa y entendiendo como que la empresa es un problema social, es algo que debemos que tolerar que exista, pero entendiendo que causa mucho daño y que por lo tanto tiene una especie de deber de estar indemnizando o compensando a todas sus víctimas, cuando en realidad la empresa es lo que permite que el Estado exista, la empresa es lo que permite que las familias vivan. La empresa, o sea, a ver, deberíamos tener, y este es el chip, por ejemplo, que no está en nuestra mentalidad, sobre todo latinoamericana, ¿no? El chip que deberíamos tener metido en la cabeza es que la empresa es algo muy bueno, o sea, que no hay un deber de pedir perdón por el hecho de tener una empresa o pedir perdón por el hecho de que te vaya bien. O sea, claro, si has hecho tu riqueza de mala manera, lógico, pero estamos hablando que como una especie de asociación o de connotación que tiene la palabra empresa, la palabra empresario, que es prácticamente equivalente a la mala prensa que tiene la palabra político, pero es muy injusto porque el empresario, incluso aunque fuera igualmente mezquino que el político, incluso sin quererlo por último, produce algo bueno o al menos produce algo, incluso aunque no sea una buena persona. El político no, dificulta. Entonces, todo este discurso, toda esta cosa tiene que ver con que yo creo que las personas en esta situación de tranquilidad, de bonanza, ha perdido de vista lo importante que es intervenir en eso que está más allá de la reja de mi casa, más allá de mi empresa. De alguna manera, de manera directa, indirecta, con plata, con participación, con voto, como fuera, pero de alguna manera hay que estar ahí, porque eso que está allá afuera es algo que te afecta. Porque si afuera hay personas tirándose piedras, me va a llegar algo a la casa finalmente. Entonces entenderlo como que es parte de las preocupaciones que tú deberías tener. No es una cosa ajena, porque yo esta discusión la he tenido con amigos empresarios y me dicen, bueno, pero es que yo no tengo tiempo, si estoy en esto, bueno, pero es que tú dices que no tienes tiempo, pero es que vienen detrás de ti.
¿No es cierto? Yo no puedo decir, no tengo tiempo para ver qué pasa, en realidad oigo disparos en mi calle y acabo de ver una bala que saltó por encima, pero estoy ocupada porque estoy haciendo el almuerzo. O sea, no, ¿no es cierto? Yo estoy consciente de que lo que pasa fuera de mi casa afecta a lo que pasa dentro de la casa. Y esa conciencia yo creo que la gente la ha perdido. La ha perdido a propósito de que ha habido bonanza y ha creído que esta situación era eterna. Para nosotros ha sido realmente muy duro lo que pasó desde octubre en adelante, porque vivíamos en esta situación de relativa tranquilidad, con unos populistas por ahí que dicen estupideces, pero ya, en fin, vivíamos en eso y el 18 de octubre se produce este quiebre impresionante con unos niveles de agresividad increíbles, nunca antes vistos, por lo menos por mí, y, y bueno, y se acabó la normalidad en términos absolutos porque ya venía marzo, empezaron de nuevo empezó de nuevo la violencia, empezó todo apareció esto, la pandemia y la no sé qué, y finalmente no tuvimos, nunca más volvió hasta ahora a una situación más o menos parecida a la que teníamos, qué sé yo, en septiembre del año pasado. Vemos que es totalmente alucinante la desconexión que ha habido del papel que debe tener la sociedad civil y también las élites empresariales. Vemos que las élites empresariales se han dedicado más o menos a esto, lo que podríamos llamar el liberalismo empresarial, el liberalismo corporativista, en el cual se desintoniza como tal de la sociedad y después no tiene idea cómo resultan unas revoluciones en las calles. Y a lo cual de lo que me hablabas de octubre es totalmente alucinante, que en octubre destrozan los supermercados y en mayo están con carteles de tenemos hambre, o sea, es totalmente incongruente todo esto. Totalmente. Totalmente, pero tú ves ahí también a los gremios y a los comunicadores o a las personas encargadas de las comunicaciones de los gremios decir unas cosas que tú dices, parece que le estuvieran pagando otras personas, digamos, parece que le estuvieran pagando para decir estupideces o hacerlo mal, haciéndolo muy, muy, muy mal. O sea, por de pronto dándole legitimidad social a lo que ocurrió el 18 de octubre, que tú no puedes dársela, porque eso no fue un movimiento, primero no fue espontáneo, segundo no tenía ni fue posible nunca darle una identidad, porque en las oportunidades en las que efectivamente la gente salió a la calle, tú podías salir y te encontrabas con de todo, o sea, te encontrabas con feministas que pedían aborto, mujeres contrarias al aborto, señores partidarios contrarios a la AFP. Había otros que, qué sé yo, no querían pagar TAC, peajes en no sé cómo le llaman ustedes, en las autopistas. Una, una conjunción de cosas que no tenían ni una posibilidad de tener una identidad, o sea, no había una causa en realidad. De hecho, se parecía más a un Lollapalooza, las manifestaciones, esa era mucho más un Lollapalooza que nada. Y cómo se llegó a esas cifras de repente, porque hubo una que tuvo 1 millón de participantes, tú veías, prendías los medios de comunicación, los canales abiertos de televisión chilena, y estaban en todos transmitiendo pacífica manifestación en el parque. Era una especie casi de invitación, o sea, llame ya, venga ya. Esto es un fenómeno histórico y cámaras y cosas y mucha gente empezó a ir por lo que se estaba transmitiendo en los medios de comunicación, entonces fue un fenómeno sociológico asociado a la televisión y a las redes sociales, pero no me vengan a decir a mí que fue el pueblo que tenía hambre o alguna cosa así. De hecho, hoy día tampoco es cierto todo esto de tenemos hambre. No, no digo que no haya gente pasándolo realmente mal, pero también hay una cuestión manipulada en este minuto respecto de eso. O sea, tuvimos a una oposición desde el marzo. Primera reacción de la ultraizquierda en marzo. No te compro tu coronavirus. Era un hashtag en Twitter. O sea, el coronavirus es un invento del gobierno de Piñera. Cuando ya, y por lo tanto llamadas a manifestarse, qué sé yo, entre otros una llamada a manifestarse de parte de la presidenta del Colegio Médico de Chile, diciendo que no se preocuparan, que fueran nomás a la manifestación del 8 de marzo, que era el Día de la Mujer, porque ellas se iban a hacer cargo de asegurarse su salud, una cosa completamente estúpida. El coronavirus es un invento de Piñera. Después, cuando ya empieza a haber más casos en Chile y el gobierno empieza a tomar medidas, entonces el gobierno está siendo insuficiente, negligente, indiferente con lo que está pasando. Tú veías bien o mal, pero evidentemente el gobierno estaba preocupado si finalmente carga con la responsabilidad de muchas cosas. O sea, muere gente porque tú hiciste las cosas mal, no es llegar y hablar nomás. Entonces tú veías al gobierno preocupado con esto. Bueno, pues bien.
esta misma ultraizquierda insistiendo que el gobierno debía declarar cuarentena total. Pero te estoy diciendo del minuto uno, o sea, había, no sé, 200 casos en Chile y tenía que haber cuarentena total porque el gobierno estaba siendo completamente indiferente a la salud de las personas y qué sé yo. Se decreta cuando ya teníamos, qué sé yo, 40.000 casos, no sé, miles de casos, entonces se decreta efectivamente cuarentena total. Pues bien, ahora el gobierno no se hace cargo de los problemas sociales que se derivan de las cuarentenas totales, entonces tenemos hambre. Vamos con la ayuda de alimentos, entonces vamos a entregar unas cajas, dice el gobierno, que sé yo, de alimentos. No, es poco, son pocas las familias, poca la cantidad. Yo incluso oí a uno quejarse de que la comida que daban no era comida saludable. Entonces ya tú dices, estamos en una situación de crisis, o sea, ¿tú qué pretendes? Que repartamos lechuga, tomate, o sea, hay que ser práctico, ¿no? Estamos en situación de emergencia, es una crisis, se hace lo que se puede, no va a ser el óptimo. Pues bien, entonces es un asunto de que ya no importa lo que se haga, no importa lo que se diga, no importa nada. La idea es ser oposición siempre y permanentemente, aunque los argumentos sean disonantes. Después, hubo un minuto en que se liberalizó, se decretó cuarentena solo en la zona oriente de Santiago, que es la zona socioeconómicamente más acomodada. ¿Y por qué? Porque el virus entró efectivamente a partir de gente que viajó y que estaba más bien en esos sectores. Entonces la cuarentena se decretó ahí. Entonces el argumento era que se decretaba ahí porque el gobierno solamente estaba interesado en salvar a los ricos. No, había evidencia de que ahí había más casos, había una razón técnica para proponer la cuarentena ahí, no en un local. En fin, después, cuando se liberó la cuarentena a ese sector oriente, entonces la crítica es, le dan más libertades a los ricos. Entonces ya tú ves, tú te das cuenta de que no hay una discusión de buena fe, de que no hay ni un ánimo de discutir, en realidad esto es mera apariencia, lo que hablábamos al comienzo, esto es eh, lanzar objetos desde tu trinchera, digamos, y esos objetos son palabras, acusaciones, insultos, pero no hay discusión, no hay diálogo, no hay razón. Totalmente de acuerdo contigo. Tere, y ante toda esa ola de irracionalidad, no queda más que instruirse, que es la única luz al final del túnel, si lo podemos ver así. Así que quisiera pasar la sección de recomendaciones. Quisiera que por favor nos ayudes, ya sea con libros, películas, obras, lo que tú creas conveniente que ha influido en tu descubrimiento académico, intelectual y creas que también le puede servir a las personas que nos escuchan en este momento. Quiero recomendar un libro que no he leído, que es uno que acaba de sacar ayer, ayer si no me equivoco, lanzó Axel Kaiser su nuevo libro, que es un libro que se llama La Nueva Inquisición, ¿no es cierto? La Nueva Inquisición. No lo he leído, tengo que aclararlo, pero él me ha dicho que no puedo dejar de leerlo, que es impresionante, lo dice él con la sencillez que lo caracteriza. Axel es muy gracioso, es muy llano en su trato. Y quiero recomendarlo porque si bien eso, no lo he leído, he ido conversando con él y, no, y me ha ido explicando algunos de los datos y de los estudios que tuvo en consideración para hacerlo y estoy muy interesada en leerlo. Y el otro, que es muy aburrido, pero muy aburrido, que es un libro de Max Weber, cuyo nombre no recuerdo, la relación entre el capitalismo y la religión, en el fondo, no me acuerdo cómo se llama el libro. Eh, Creo que es muy importante por lo que hablábamos de la cultura, por lo que decíamos de la cultura y que dice Agustín Laje. Se ha olvidado o se ha descuidado mucho la relación del capitalismo, entendido como una especie de modelo económico, de un modelo que habla esencialmente de lo económico, los hemos disociado mucho de una idea o de un concepto que es más bien moral, que tiene que ver con respeto a la libertad, a la autonomía de las personas, con la necesidad de tener ciertos hábitos virtuosos de ahorro, de austeridad, que son importantes para este modelo, en fin. Entonces, ver esa relación original que tuvo lo encuentro interesante, el origen del... Si no estoy mal, es la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Eso. No, si lo peor es que, bueno, lo vi ayer, pero da lo mismo. Ese libro es muy latero,
Es muy aburrido, pero creo que hay unas partes muy interesantes que se hace esta analogía y es un tema que después tocan otros autores y todo, pero que es interesante saber la conexión entre el capitalismo y esos otros aspectos más obviados, más ignorados, que no son propiamente los económicos o macroeconómicos. Creo que eso es importante. Y la, bueno, eso yo creo. Y leer el libro de Axel. Vamos a hacer en la fundación, vamos a hacer la próxima semana, espero, si alcanzo a recibir el libro, porque no lo tengo todavía en mi poder, vamos a tratar de hacer una entrevista a Axel. Y te recomiendo que le hagas tú también, porque él es muy... si no lo has entrevistado, es un agrado. Yo creo que es lejos el mejor polemista chileno. Es muy bueno en debates, lo hace muy, muy bien. Totalmente de Y ha acuerdo. leído mucho, tiene muchos datos, mucho estudio, muchas cifras, mucho apoyo para todo lo que dice, qué sé yo. Totalmente de acuerdo. Esperamos tenerlo en las siguientes entrevistas. ¿No lo haya entrevistado? Todavía no. Ya. Yo te doy el contacto por si no lo tenéis, pero entrevístalo, porque vale la pena y acaba de sacar este libro, además. Queda agendado y sin duda toda la audiencia quedará encantada con esa entrevista. Y ya para ir terminando y en honor a tu tiempo, quisiera que por favor nos ayudes con recomendaciones de ya sea figuras, referentes, o sea, personas que tengan algo interesante que decir para aportar a todo este debate intelectual y que tú creas indispensables para ampliar esta red. Personas vivas te refieres, ¿no? Actores sociales actuales, te refieres a tuiteros, escritores, ¿eso? Sí, lo que tú creas pertinente. A ver, voy a repetirme lo que he dicho en toda la entrevista, pero yo creo que si tuviera que elegir a la persona que intelectualmente considero más sólida, representante del liberalismo, más completa, con una visión más profunda, lejos, es Agustín Laje. Agustín Laje, lamentablemente, de pronto ha sido como muy acorralado por temas de ideología de género y qué sé yo, y pareciera ser ya realmente como que está un poquito reducido a eso, pero si uno lo lee y lo oye, se da cuenta que sus reflexiones van mucho más allá de eso en realidad. Entonces, aparte esta cosa casi anecdótica, a veces incluso estúpida, propia de la ideología de género y qué sé yo, él discute esto, pero en esa discusión pone toda hace un despliegue, toda su sabiduría. Yo creo que es la persona más sólida que yo conozco, por lo menos como referente en este sentido. Así que recomendaría seguirlo y no perderse de nada de lo que haga. Invitados entonces a ver, la entrevista me parece que tienen una entrevista en la fundación con Sí, Agustín. tenemos con Agustín, sí, creo que lo hemos entrevistado dos veces y espero pedirle que nos entrevistarlo luego. Está en España ahora y está en Navarra encerrado. Sí, precisamente me parece que hace unos 3 meses igual lo entrevistamos aquí en el canal. Quedan todos invitados a darles entrevistas. Y eso sería todo por mi parte. No sé si tú quieres añadir algo. No, que muchas gracias por la invitación y que creo que es muy importante lo que tú estás haciendo. eh, y nosotros estamos intentando ir también o seguir ese camino que tiene que ver con interactuar y establecer contacto con todas las personas que estén haciendo lo mismo, justamente porque competimos con gigantes, o sea, con medios de comunicación tradicionales. Y la única manera de ser fuertes finalmente pasa porque estemos unidos, digamos, dentro de todas nuestras diferencias, distintos países, distintos estilos, distintos énfasis, pero con algo importante en común. Creo que la unión hace la fuerza. Así que te felicito por lo que estás haciendo, me alegro, es la razón por la cual yo he querido estar en esta entrevista y nada, pues, y rescatar eso como algo muy importante también para las otras personas que entrevistes y que sé yo, y que están en esta misma línea. Quedo totalmente agradecido con tu entrevista, Tere. Me ha parecido demasiado fructífera y ¿qué te puedo decir? Gracias por todo esto y gracias a todos ustedes que ven periódicamente las entrevistas. No olviden si les ha gustado darle like, comentarlo y sobre todo compartirlo porque las ideas de la libertad no se van a compartir solas. Eso ha sido todo y nos vemos para la próxima.